¿Por qué es tan fácil debatir contra Doom? Eso es algo que de verdad me encanta. Para aquellos que no estén informados, hace tiempo Doom tuvo una pequeña discusión contra un youtuber llamado N-Dante. Obviamente yo nada más me enteré por una pequeña discusión, y con pequeña quiero decir muy extensa, que tuvieron en Twitter, en la cual muchas personas, como viene siendo obviamente pensador libre y mate, terminaron compartiendo y entrando a la discusión. Pero bueno, a final de cuentas eso nada importa, porque lo que estamos aquí es para discutir por qué es que es tan simple discutir contra Doom y sus ideales. En principio muchos pensamos que la razón por la cual la gente discute contra Doom es simplemente porque es algo que es políticamente correcto. Digo, a final de cuentas es cierto, Doom tiene pensamientos que se han parecido bastante a los míos, pero justamente en este video me di cuenta de lo distinto que somos ambos. Para empezar, Doom es una persona que no acepta cosas como que Hitler haya hecho cosas malas. E incluso yo pensaba que lo decía de broma. Yo soy una persona que acepta que Hitler ha hecho cosas malas y concuerdo completamente con esa clase de pensamiento. De hecho, incluso las personas han llegado a decirme nazi simplemente por el hecho de que detesto a los judíos con gran parte de mi alma. Pero bueno, solo a aquellos judíos que han estado en puestos de poder y me han ordenado hacer cosas que no deberían de ordenarse. Ay, malditos judíos, siempre piensan que se les va a robar algo. ¿Qué? ¿Acaso piensan que quiero robarme algo de su oro judío? ¿Para qué? ¡Es judío! Pero bueno, vamos a decir las cosas como son. Doom tiene pensamientos bastante retrógrados y no sabe bastante de cultura general. Digo, a final de cuentas, tiene puntos en los cuales incluso duda acerca de las leyes de Mendel, siendo algo que él debería de conocer precisamente porque cree aquello de las razas. Y luego te sale con un pequeño papelito que dice: los negros son de distintas categorías, por eso es que nosotros podemos encontrar diversa cantidad de negros. No tiene que ser específicamente un negro. O cosas como de: pues los negros son, por lo general, las personas que más asesinan. Por favor, eso es simplemente una falacia. Y si eres una persona que ha estudiado psicología, te van a decir en las primeras semanas básicamente cómo es que funciona verdaderamente el mundo. Digo, hay una cosa bastante interesante la cual se llama el yo. Y también hay una cosa que llamamos como el yo reflejo. Bueno, va más o menos así. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo es que se le llamaba, pero básicamente es eso. La cosa es que nosotros aparentamos precisamente lo que otros nos dicen. Si la gente nos desvalora, entonces nosotros nos vamos a sentir desvalorados. Si la gente nos dice que somos tal o cual, nosotros nos vamos a sentir tal o cual. Y de hecho, justamente las personas son quienes nos dicen nuestras características. Si es que eres flojo, si es que eres bueno dibujando, si es que eres malo haciendo esto. Por eso es que las personas muchas veces se crecen. Todo va relacionado en cómo te tratan los demás y en cómo te ven a ti mismo, no en cómo te ves tú. De hecho, eso sería algo completamente irracional, porque si vamos a esas, la cosa es exactamente eso. De hecho, eso sería algo estúpido viniendo de alguien que no ha estudiado para nada. Y creo entender que Doom terminó la preparatoria y no tiene estudios universitarios para hablar acerca del tema con propiedad. Y todos los estudios que tiene son por meras páginas que él ha ido revisando, incluso llegando a ser desde la Wikipedia hasta otras fuentes. Pero ¿qué pasa aquí? Que no se dedica a ver todo lo que hay detrás de ello. Sí, efectivamente, Hitler no mandó a matar específicamente a todos los judíos, pero sí dejó algunos mandatos bastante claros que dejaban prácticamente a entender eso. De hecho, incluso podríamos destacar que muchas
de las cosas que ha hecho Hitler fueron específicamente así, ambiguas, para que todos le dieran su respectiva interpretación. De esta forma, gran cantidad de sus soldados y generales tenían pensamientos bastante distintos y a final de cuentas terminaban haciendo lo que querían. Pero simplemente parece algo demasiado difícil de comprender. Pero bueno, vamos otra vez con las razas, que supongamos ahí tiene un poco más de conocimiento. Pues efectivamente, no. De hecho, muchas de las razas que él tiene como determinadas eran básicamente aquellas que se enseñaban en secundaria y preparatoria, aquellas las cuales clasificaron los mismos españoles cuando llegaron acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es información demasiado antigua y que se ha quitado mérito a esa clase de estudios a lo largo del tiempo. Es decir, no puedes ser mulato, lobo, lo que quieras, porque sencillamente los genes humanos son bastante complejos. Y incluso si te das cuenta, puedes incluso llegar a tener un hijo negro aunque tú no lo seas, simplemente si has tenido algún antepasado negro. Ahí están las cosas, y no por el hecho de ser negro significa que vas a ser un ladrón o un asesino. No, eso es algo que te ha dicho la sociedad, que es lo que pasa regularmente. De hecho, es posible que si trataras a un negro igual que como tratas a un blanco, a un español, a un ruso, a un inglés, a cualquier clase de persona que tenga cierto estatus, es posible que esa persona se comience a comportar de esa manera. Solo tienes que inculcarle cierta clase de puntos, cierta clase de actitudes, las cuales debe llevar a cabo para adaptarse a la sociedad, y él lo hará porque creerá que efectivamente pertenece a esa sociedad. Es decir, esto es un reflejo de las personas que, como Doom, tienden a poner cosas que no deberían estar en la mesa. Es decir, las actitudes que tienen los negros son básicamente una respuesta a las personas como Doom. ¿Por qué? Porque ellos los tratan mal y desde un inicio tienen ese pensamiento de que como ellos son más fuertes, sueltan melanina y también sueltan tal clase de sustancia, son más propensos a cometer estos delitos. Sí, pero puede ser también que una persona que suelte demasiada testosterona nunca le pegue a su mujer, e incluso que ella le pegue a él. ¿Qué pasa? Sencillo, que aquí se le ha inculcado de manera diferente y por lo tanto no ha desarrollado esas aptitudes de lo que conocemos hoy como el macho alfa. Ya saben, un hombre que sale con muchas mujeres, tiene demasiadas parejas y probablemente es violento y agresivo. Pero esto obviamente no encaja con la agenda política de personas como Doom. Por lo tanto, lo hacen a un lado y justamente cuando tienen que hacer investigaciones, lo que hacen es tomar justamente lo que más les conviene y olvidan aquello que no debería ir ahí. Ejemplo, las leyes de Mendel, como dije en un principio. ¿Qué pasa? Que si tienes un chícharo de tal cosa y de tal otra, puedes combinarlos y a final de cuentas te terminará saliendo otro completamente distinto. E incluso puede ser que te salga un chícharo liso y amarillo y a final de cuentas, después de juntarlo con otro chícharo igual amarillo, termine saliendo uno verde y rugoso. ¿Por qué? Porque ahí está la posibilidad, si es que has juntado verde y rugoso con amarillo y liso. ¿Y qué pasa aquí? Pues simplemente la genética está actuando de cierta manera, de una forma en la cual efectivamente se va adaptando. Y lo más probable es que los genes que mejor puedan sobrevivir en cierta sociedad sean los que prevalezcan. Ejemplo de ello es que las personas en África sean mayoritariamente negras. Aún si llega a haber una persona blanca que se case con un negro, digo, a final de cuentas, lo que más se va a adaptar son los genes
del hombre negro. ¿Por qué? Porque estos ayudan a prevenir el cáncer, son más fuertes, son más rápidos, son esto y son lo otro. Y a final de cuentas, durante generaciones han logrado adaptarse lo suficientemente bien como para llegar a cierto estado. Por eso mismo también podría ser algo común ver a un padre negro teniendo una hija blanca y una esposa blanca, o incluso un padre que tiene una esposa negra y una hija blanca. ¿Por qué? Porque es probable que genéticamente haya tenido alguno de los dos un pariente blanco y eso haya salido a relucir en esta generación. Como digo, a Doom no se le ocurre eso. Él dice, somos mucho más complejos que las moscas. Pero ¿qué pasa? Que cuando le sacas la vuelta, cuando le sacas su tiro por la culata, él no tiene ninguna respuesta porque no ha tenido la educación que deberíamos considerar esencial para hablar de estos temas. Por eso es que es tan sencillo discutir contra Doom y por eso es que todo el mundo podría hacerlo. Digo, sencillamente, aquellas fuentes que utiliza, aquellas fuentes que cita, han sido desvalorizadas por personas que de verdad saben acerca del tema. Y bueno, yo no seré un máster en historia y apenas estaré entrando en psicología, pero sencillamente con las cosas que he ido aprendiendo en este tiempo que llevo de haber entrado a mi nueva carrera, he comprendido mucho. Y una de las cosas más esenciales es la siguiente: la inteligencia se puede presentar de diversas maneras. No tiene que ser efectivamente la velocidad con la que calculas, ni nada por el estilo. De hecho, eso sería una muestra clara de ignorancia, sino que tiene que ver con el hecho de que también puedes aplicar aquellos conocimientos que tienes. Tiene que ver con el razonamiento, el pensamiento y el uso de las herramientas. Tiene que ver con cómo resuelves problemas, no necesariamente matemáticos y no necesariamente de escritura, sino de la vida cotidiana. Pero cuando las personas comienzan a ignorar esta clase de hechos, terminamos teniendo pequeñas pruebas que te dicen ¿quién descubrió América? En la cual la respuesta claramente es Cristóbal Colón, a pesar de que hoy día sabemos que es probable que los vikingos la hayan descubierto antes y que mucha de la información se encuentre en duda hoy día. Pero aún así, a pesar de todo, lo único que te dice es tienes que demostrar que has estado en la escuela y has puesto atención para ser verdaderamente inteligente, ignorando todas las otras muestras de inteligencia y pensamiento racional que tiene el ser humano, sin haber pisado antes una escuela de ciertas características, porque no creo que el sistema educativo sea igual aquí que en países africanos. Digo, a final de cuentas, ellos no tienen los mismos recursos y es probable que ni siquiera tengan los mismos libros de texto que nosotros tenemos y a los cuales podemos acudir en cualquier maldito momento. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir el día de hoy. Espero tengan muy buenos días, tardes o noches. Y solo déjenme recordarles que aquí no somos hombres. Solo somos payasos.